Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia Mendoza, ProMaster Organic Nail, y es para mí un placer darte la bienvenida a este segmento de acrílico donde recuerda que estamos aprendiendo de un nivel básico, intermedio y avanzado. Cada vez que veas estos videos vas a ir viendo que vamos subiendo en potencia, así que no te pierdas nuestra clase de hoy que va a servir para los 3 segmentos educativos, pero te vamos a ir hablando en cada video acerca de este tema. Comencemos. Bueno, cuando empezamos esto de las uñas, empezamos a trabajar muchas veces en recubrimientos normales, en acrílico, en tech gel, pero en uñas naturales. Ahora vamos a pasar a un nivel superior. Vamos ahora a hablar de los tips. ¿Qué es un tip? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo voy a diferenciarlos? ¿O cuál es el tip que me conviene? Muchas veces me han preguntado, Claudia, o bueno, mis alumnas que me conocen como la Chama me dicen, oye Chama, ¿qué es un tip? Pues bueno, es muy fácil, es simplemente una extensión plástica de la uña natural. Nos va a servir de soporte para poder trabajar acrílico, para trabajar tech gel, para hacer una uña y también colocarle algún tipo de sistema artificial y poder pintar con color gel. El tip vas a conseguir muchísimos en el mercado. Yo cuando empecé en esto de las uñas compraba de todo. Tip de este, tip de aquel, translúcido, transparente, natural y me volví un 8. Pero resultó que un día consigo la marca de Organic Nails y empiezo a probar todos estos tips que tú puedes ver aquí que te voy a presentar. Estos tips contienen una aleación de 3 plásticos que se llama ABS. Entonces tú dirás, ¿pero qué es esto? Bueno, estos plásticos que te estoy hablando que Organic Nail tiene para ti son plásticos vírgenes, no son plásticos reciclables que posiblemente podrás encontrar algunos así en el mercado. Estos plásticos están estudiados específicamente para este tipo de flexibilidad, para el momento de un impacto no se partan y puedas trabajar perfecto cuando hagas el corte y no se quiebre por la mitad. Entonces, estos van a estar buenísimos, así que acompáñame ahora sí a continuar con cuáles son los tips que tenemos para ti para que puedas seleccionar el que te conviene. Como puedes ver, aquí tengo los 3 tipos de Perfect que tenemos. Está el French White, el Clear y el Natural. Te los voy a mostrar aquí para que puedas apreciarlos mucho mejor y fíjate, este es el French White, este es el French Clear y este es el French Natural. Una vez que ya te muestro el tipo o el modelo de cada uno, quiero mostrarte la flexibilidad que tiene cada uno de los tips. Fíjate que al momento de yo hacer este movimiento, el tip cede completamente y es mucho más fácil de trabajar. Además se adapta perfectamente a una uña y su sonrisa es muy corta. Como puedes apreciar, la pestaña de este tip, que es el Perfect, en este caso estoy usando el Perfect Natural, fíjate la pequeña pestaña que tiene de aproximadamente 1.5 milímetros. Esto te va a ayudar a que el momento de tú pegar en el borde libre va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más fácil y además no vas a batallar mucho en pegarlo. Ahora vamos a hablar del tip Ultra 4. El Ultra 4 es este tipo de tip. Como puedes apreciar, tiene una pestaña mucho más larga, de aproximadamente unos 5 milímetros. Esto te va a ayudar a abarcar mucho más la uña, sin embargo debemos cuidar mucho esta parte porque al momento de aplicarla no es recomendable que abarque totalmente. Quizás para almendras muy largas este tip también es ideal y puede servir. Como puedes notar, también la flexibilidad del mismo es increíble y al momento de hacer el corte no vas a tener problema que se parta a la mitad. Así que también es un tip que vas a utilizar muchísimo en tu salón. Aquí te puedo mostrar fácilmente cómo se ve la pestaña del Ultra 4, que es en este caso el más largo, y el del Perfect. Fíjate la diferencia, este es de 5, este es de 1.5, estoy hablando del tamaño de la pestaña, por supuesto. Entonces al momento de tú trabajar con una cliente u otra, ya quedaría en tu criterio saber cuál de los dos puede convenir en una mano o en un tipo de almendra a otro tipo de almendra. Ahora hablaré de los tips flat. Como puedes notar, tenemos diferentes tipos y hablaré de cada uno de ellos. Tenemos el Royal Crystal, el estileto y también el Fancy French. Como puedes ver aquí en mi mano, he colocado uno de cada uno de ellos. El Flat Royal Crystal, el Flat Estileto y el Flat Fancy French. Estos tipos de plástico que son los flat es el mismo plástico que todos los anteriores. Aquí la diferencia de esto es que son mucho más delgados.
prácticamente no vas a tener ya que desbastar absolutamente nada con el soft tip, por ejemplo, pero sin embargo puedes trabajarlos perfectamente y mira la diferencia de cada uno de ellos. Como puedes apreciar, el Royal Crystal, que es este que está acá, es mucho más delgado y si lo aplicas no necesita que lo desvanezcas. También tenemos el estileto. Este es uno de los tips más versátiles que tenemos. Con este podemos hacer una coffin, si cortaras esta parte de acá, podemos hacer una oval, podemos hacer una almendra clásica, por ejemplo de salón. Sin embargo, fíjate su sonrisa muy pronunciada, no tiene pestaña, ya que al momento de aplicar puedes trabajar en automático el acrílico de Tech Gel. Y este que está acá es nuestro Flat Fancy French. La sonrisa es mucho más pronunciada que el Perfect French White. Aquí te voy a mostrar la diferencia de uno y otro, porque dirás, son blancos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en este caso no vas a tener que limar demasiado esta zona, porque fíjate que ya tiene una sonrisa muy pronunciada que este no tiene. Sin embargo, no quiere decir que uno sea mejor que otro. Recuerda que todo depende del dedo de tu cliente o la base en que vas a trabajar. Así que recuerda que es muy importante el criterio que tú tengas como técnico. Ahora hablaremos de las presentaciones de los tips. Tenemos los tips de esta cajita de 20 surtidos, vas a ver aquí la palabra, donde vienen del 1 al 10 los tipos de tip que tenemos. Esto lo vas a conseguir en diferentes presentaciones, en un tipo de tip como el Perfect French White o también en Flat Estileto. Todos tienen esta presentación en surtido. También tenemos ahora las cajas. Vamos a hablarte un poco de las cajas de tips. Esta de 200 es perfecta cuando estás trabajando e iniciando. ¿Por qué? Porque vas a tener incluso enumerado cada uno de ellos. Y vamos a abrir este, por ejemplo, para que puedas ver el sello de seguridad que trae. Lo vamos a despegar. Abrimos y ya puedes ver la variedad que tenemos de cada uno de ellos. Recuerda ubicarlos en los números que aparecen en la caja. 1, 2, 3, 4, hasta el 10. El número 1 siempre será el tip más ancho y va a ir bajando hasta el número 10, que es el más pequeño. Ahora te voy a mostrar la presentación de 500. Esta presentación es perfecta para salón cuando tienes muchas aplicadoras en una sala técnica donde pueden trabajar, y para ya no tener este tipo de faltantes te recomiendo que compres esta caja. Ahora te voy a presentar los tips en numeraciones, y esto no lo vas a encontrar solamente en el Perfect French White, lo vas a conseguir en los flat, en todos los que yo anteriormente ya te acabo de nombrar, en los transparentes, en los naturales. Quiero nada más mostrarte el número 1, toda la numeración 1, 2, 3. La diferencia de uno con el otro es que aquí están las numeraciones, como puedes apreciar, y aquí dice surtido. Este es el que trae todos los números. Si tú quisieras rellenar de repente tu caja por número, solamente se te acabó el número 8, únicamente adquirirías el número 8 y completarías tu caja. Esto me parece súper bien para que cuando trabajes no tengas faltantes de ningún tipo, que normalmente en un salón siempre se nos acaba un número específicamente. Casi siempre es el número 5, el número 6 y el número 4 los que más rápido tienen salida. Entonces recuerda que Organic Nail tiene esta opción para ti. Tus aliados en la aplicación de un tips va a ser la resina, que viene en distintas presentaciones, de gotero, de brocha y también un tubo pequeño, que normalmente es el que utilizamos cuando empezamos. También vamos a utilizar el corta tip, que será súper importante, un empujador para cutícula para que así tú puedas remover toda la célula muerta, empujar, y la lima, por supuesto, de grano 150 o 240 en este caso cuando son para uña natural. Entonces, vamos a aplicar ahora un tip y cómo debería ser, pero te voy a recordar que en el próximo video mi compañero Alexis Ferreira estará dándote todos los tips acerca de cómo aplicar un plástico como este en diferentes presentaciones. Ahora solamente voy a hacer un ejemplo para que tú puedas entender cómo se pega el tip y aparte cómo utilizar el soft tip, ¿ok? Y también para aplicar la resina. Ahora te voy a enseñar a cómo preparar la uña. Vamos a suponer que esta fuese una uña natural
y cómo debes trabajar para poder aplicar un tip. Voy a utilizar un tip Ultra Form, que es de la pestaña más larga. Aquí lo que quiero hacer énfasis y recomendarte es que tienes que trabajar lo que es la línea de sonrisa exactamente igual a la del tip. Si tu uña fuera completamente cuadrada, por ejemplo, van a quedar las esquinas fuera de este marco que está acá y al momento de tú pegar el tip van a quedar esas esquinas por fuera, pudiendo levantarse incluso el producto en esta parte o el tip en esta parte y filtrarse. Así que tenemos que tener eso muy en cuenta. Lo primero que vas a hacer es darle la forma, aunque el tip ya tiene la forma, en este caso el repuesto. Limamos todo el borde libre de la uña natural y luego vamos a sacar porosidad en la placa unguial de nuestra cliente con una lima de grano 150 si lo prefieres, o también una lima como la 240 que es mucho más suave, menos agresiva. Recuerda no limar demasiado, ¿ok? Para no maltratar o ir quitando muchas capas de la placa unguial. Una vez que sacas porosidad, lo que tienes que hacer como recomendación es tomar una gasita comprimida, tu Synergy Wipe. Vamos a retirar con un cepillito, siempre hacia afuera, nunca hacia atrás. ¿Por qué? Porque se metería el polvo en el área de cutícula, ocasionándote levantamientos prematuros. Y ya con nuestra gasita, solamente sería limpiar el contorno y no olvides alrededor, incluso debajo del borde libre. Recuerda que el Synergy Wipe también te va a quitar lo que es la grasa de la uña o el dedo de tu clienta. Ahora bien, voy a poner el dedito en mi base para tener mayor soporte y poder mostrarte. Una vez que tienes ya todos estos pasos preparados, vamos ahora sí a medir y que el tip quede de lado a lado perfectamente. Algo que pasa muy seguido es que seleccionamos muchas veces números que no son del tamaño real de la uña, o muy anchos o muy pequeños. Cerciórate muy bien de que este tip esté de lado a lado exactamente igual, que cubra perfectamente. En caso tal de que quede un poco más ancho o más un poco por fuera, todavía tendríamos la oportunidad de limar un poco y llevarlo y adaptarlo. Vamos a pegar este tip, que es uno de los clásicos de salón, es uno de los primeros que salió en esto de las uñas cuando empezaron las extensiones, y va a ser mucho más fácil así poder explicártelo. Ahora, para pegar el tip voy a utilizar resina. La resina de Organic Nail es una resina pensada incluso para uña natural, que no quemaría la placa unguial y que no haría ningún daño. Entonces vamos a abrir nuestra resina y quiero que veas algo que tiene este envase, que estratégicamente está pensado para este tipo de trabajos de aplicación de tips, donde hay una boquilla interna que es donde debe ser limpiado el exceso de resina de mi brocha. No lo hagas en la parte de arriba, ya que si lo haces desde acá, la tapa podría pegarse y sería un gran problema. Entonces, por eso tienes este tipo de boquillas que facilitará tu trabajo. Una vez que ya tenemos ese punto en cuenta, voy a aplicar muy poca resina. Recuerda que menor resina, mayor adherencia. Mucha resina tardaría mucho más pegándose el tip. Al momento de yo tomar el dedo de mi cliente, el tip lo voy a tomar con el dedo índice, el dedo pulgar, y lo voy a llevar como a la zona esta de acá, donde es el mismo tamaño o la misma forma, me refiero a la sonrisa, y trato de pegarlo de esta manera, poco a poco, de abajo hacia arriba, para que no quede en ningún momento burbujas de ninguna parte. Esperamos un poco que este se adhiera completamente y ahora sí quedaría perfectamente aplicado el tip. Ahora puedes ver que el tip está completamente adherido. No olvides la técnica que te acabo de explicar y vamos a suponer que fuese una T, donde esta está completamente horizontal, mi tip en vertical, y voy acostándolo poco a poco para que vaya saliendo todo el aire y no queden burbujas y se va a adherir perfectamente. Voy a limar un poco los lados para ajustarlo. Ahora vamos a hacer el corte del tip. Me voy a apoyar de esta herramienta que se llama corta tip
la vamos a aplicar en esta parte de abajo para así hacer el corte, pero recuerda siempre poner tu dedo pulgar para que no brinque a la cliente la uña. Para poder medir muchas veces la uña cuando no sabemos cuál es la medida y tu cliente te dice yo la quiero número 1 o la quiero número 2, te recomiendo que utilices una forma escultural y puedas doblarla de esta manera donde le va a quedar la pestaña de los números hacia afuera y puedas medir el tamaño del tip. Cuando empecé lo que hacía era que me iba de más a menos, por ejemplo. A la cliente le decía voy a cortar poco a poco y tú me vas diciendo. Ella se iba viendo y decía corta un poco más. Y yo iba, ponía otra vez un poco más. Recuerda de poner el pulgar en esta parte, así no brincaría. Y ella me decía quiero un poco más. Entonces yo volvía a cortar. Y ya cuando definíamos el tamaño, ya yo calculaba que todas las demás o las 5 uñas completas de la mano se rigieran por la primera. Como puedes notar, hice varios cortes y en ningún momento se fracturó el tip. Por eso te hablo de la calidad de Organic Nail en cuanto a los plásticos que han seleccionado para este tipo de sistema. Ahora voy a limar el tip en la parte de la punta, voy a hacer una punta cuadrada y voy a limar los laterales. Te voy a dar una recomendación con la lima. Cuando limes los laterales, donde vas a tocar piel, siempre sería importante que limes con la parte curva, ya que va a hacer este movimiento y nunca va a maltratar. Mientras que de esta manera quizás puedas hasta romper la piel. Por eso es importante que lo hagas con la barriguita hacia abajo. Y aquí solamente estoy limando los excesos del tip. Para poder desvanecer esta línea de entre el tip y la base de nuestra cliente, me voy a apoyar del Soft Tip, que es un desvanecedor de tip. Me va a ayudar a minimizar mis tiempos de limado y va a ser muchísimo más rápido. Entonces voy a ponerlo acá en mi base, voy a tomar el Soft Tip y lo voy a aplicar en esta área precisamente para que empiece a hacer el desvanecimiento del mismo. Esperamos unos segundos a que este empiece a hacer su efecto y ahora con la misma lima vamos a trabajar a 0 grados para eliminar esta línea. Va a ser mucho más rápido y más fácil. Muy bien, ahora sí, voy a limar únicamente la parte del tip. Recuerda que no debes limar demasiado la uña natural. Esto solamente es para desbastar o desvanecer nuestra división entre el tip y la uña natural. Esto es algo opcional si lo quisieras hacer en tu aplicación. Solamente vamos a retirar el excedente de polvo y ya así quedaría listo nuestro tip para ser ahora aplicado en cualquiera de nuestros 3 segmentos de aplicación.